Hablemos, buenas noches, el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar del bendito sello. ¿A qué le llamamos tanto y a qué le tenemos tanto miedo con el bendito sello? Muchos están esperando un chip en la mano, otros un chip en la frente. Y así nos han tenido como borregos que van directo al matadero, dice la palabra del enemigo, que hablar del Señor. Hablamos más del enemigo que del Señor. El sello es un poder tan grande y sumamente maravilloso y peligroso para algunos que están sellados de otra manera, que se han puesto el sello de la iniquidad, de la burla, del engaño y la mentira. Les voy a leer este versículo para que más o menos entendamos de dónde viene el sello del Señor. Yo bien, estamos leyendo Romanos 14:14. Yo bien sé y estoy seguro, según la doctrina del Señor. Esto es muy importante, que no sigamos metiéndonos en doctrinas que no son del Señor, aunque Él dice que aguantemos y que sigamos buscando, como la penúltima iglesia de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, que el pastor, como llaman algunos, que el ángel de esa iglesia no va a ir al cielo, pero los que están sujetos sí van. Bueno, ¿por qué? Porque están sujetos no solamente a la palabra del Señor, sino sujetos a la doctrina de aquella congregación. Que por eso no se debe criticar a la congregación, sino dar enseñanza, que para eso están los profetas. Yo no me considero profeta, y están los maestros de las palabras. Tampoco me considero maestro de la palabra, porque uno solo es vuestro padre y uno solo es nuestro maestro. Y el último profeta fue Juan. Los demás son el apóstol, que tiene ese poder de profeta. Bueno, ya lo sabemos, son como 6 dones que tiene el apóstol. Bendito sea el Señor, que fue lo que hizo el Señor. Y dice así: yo bien sé y estoy seguro, según la doctrina del Señor Jesús, que ninguna cosa es de suyo inmunda, sino que viene a ser inmunda para aquel que por tal la tiene. Ahí está un sello. Cuando yo juzgo, condeno, sin buscar la manera de que entremos en razón, y como dice la palabra, que la discusión sea entre sabios, al flaco de fe, trátalo con amor, no lo discutas, pero es necesario dar la palabra, es necesario decirla, pero sin molestarse, sin pelear, porque el único dueño de la verdad es Dios. Entonces hay personas que nos volvemos monopólicos o dogmáticos, como la Iglesia Católica, que hizo las cruzadas para matar personas porque no creían en ellos, y eso es pecado. Tenemos que seguir creyendo en la sangre de Cristo, creyendo en mi hermana y mi hermano, que tiene el mismo derecho que tengo yo de ser salvo. Pero si alguien tiene ese poder y creer que está salvo, regale amor, que es el mayor don de todo, dice la palabra. Escuchen bien, más si por lo que comes, estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de ningún tipo de comida digerible, estamos hablando de comida espiritual. Mas si por lo que comes tu hermano se contrista y escandaliza, ya tu proceder no es conforme a caridad. No quieras por tu manjar perder a aquel por quien Cristo murió. Es decir, hay muchas personas, y lo he visto, que se paran en un púlpito o se ponen a discutir de la palabra y se enojan y hasta le ponen penitencia a una persona en una congregación, cosa que es totalmente falsa y totalmente pecado. Y cuando hablo de pecado y estamos hablando del sello, a eso me refiero. Está el sello de la santidad, y está en el Antiguo Testamento, y está el sello de la iniquidad, del pecado. Es decir, esos son los únicos 2 sellos que habla la palabra. No es que te van a poner en la mano. Ese es un engaño más de Satanás y de estas personas que le sirven a él gratuitamente, que hablan de un sello, y todos estamos esperando un sello. ¿Y qué pasó con aquellas personas que han muerto en el pasado? Que también fueron selladas, pero no fueron selladas por un sello de hierro. Están selladas en la gracia del Señor, en la promesa de vivir eternamente. Ese es el verdadero sello. Los 7 libros que el Señor les quita el sello, y así en lo sucesivo. Entonces yo siempre he tenido eso aquí. No es un sello. Nos están engañando que es un sello, pero no. Entonces, ¿dónde queda la gracia del Señor con aquellas personas que le pongan el sello? ¿O dónde queda la gracia del Señor con Pablo, por ejemplo, que le mandó yo al Señor porque andaban, según él, haciendo lo contrario a la ley, que también lo vamos a leer ahorita? No se dé pues ocasión a que se blasfeme de nuestro bien. Ese es nuestro bien, son los tesoros que tenemos que guardar. Ustedes y yo tenemos que guardar ese tesoro, no el tesoro
del apostolado, no el tesoro de la profecía, no. Porque para el Señor somos todos iguales. ¿Quién es mayor, dice la palabra, de todos los bienes, en este caso de todos los dones espirituales? Ninguno, porque todos son inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? Los chiquitos jugarán a los grandes. Muchas personas creen que porque tienen un cargo ministerial o tienen mucho público, que también la palabra habla de eso, de la mujer estéril y la que tiene muchos hijos porque son pecaminosos, quieren ir al cielo. Entonces, a veces nosotros, por el poder de la autoridad, estamos sellados. Y no estamos sellados con la gracia del Señor de la salvación, del perdón y la misericordia. Estamos sellados con el otro sello, sin necesidad de que tengas un che en la mano o que tengas un che en la frente. Que no consiste el reino de Dios en el comer ni en el beber esto o aquello, sino en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra, denle las gracias al Señor. Dile, Señor, gracias por mantenerme inocente, porque la mucha sabiduría es más peligrosa. La mucha sabiduría y el mucho conocimiento, como le dijo Jesús a aquel fariseo que le dice, sé que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Estás así de entrar al reino de los cielos. Solamente tienes que aceptar que hay un Cristo que vino a dar la vida por él y que él era el Hijo de Dios. Como le dijo él también, si crees en Abraham y amas a Abraham como tu padre, a aquel que mandó a Abraham me mandó a mí, me amarás a mí también. Muchos no amamos a Jesús, muchos no amamos al Creador por nuestras propias mezquindades de ego, de poder, y eso es malo. Pues el que así sirve a Cristo agrada a Dios y tiene la aprobación de los hombres. Aunque nos nieguen, estamos en los caminos correctos. Todos estamos buscando, no aprendemos, no terminamos de aprender, porque por más que sepamos mucho, el hombre es pecaminoso y carga un pecado encima que es su propia conformidad con lo que él tiene y no es verdad. Y señalando a otro ya cree que es salvo y tampoco es verdad. Entonces, como le dijo a Pablo, gózate con mi gracia, disfrútate mi gracia. Ustedes y nosotros disfrutemos de la gracia del Señor, de creer que tenemos una oportunidad aquí, para no descender al infierno a tener una segunda oportunidad ya, porque dice la palabra que la segunda muerte ya nadie regresa, y es aquella es la segunda muerte, porque aquí si hay una, entonces ¿de qué segunda muerte? ¿De qué segunda muerte se trata cuando Jesús descendió a predicar el evangelio en el infierno? Ese es un tema que lo quiero tocar con la cuestión de Judas, Sansón y Saúl. Los satánicos lo saben. Para en el nombre de Jesús, pues eso también hay que hablarlo. En suma, procuremos las cosas que contribuyen a la paz y observemos las que puedan servir a nuestra mutua edificación mutua. Si un apóstol está hablando, dice la palabra, y otro interviene, calle usted y deje que el otro habla. Porque no de la misma manera que yo percibo las cosas, ni de la misma manera que yo las digo, otro la va a decir. Y como hay diversidad de gustos y colores dentro de las congregaciones, es que todos tengamos participación. Eso lo dice la palabra. De hecho, se reunían entre ellos, no había mezquindad. Apolos, que no sabía nada, que solamente predicaba la salvación y el arrepentimiento, lo agarraron sin ningún tipo de egoísmo, pragmatismo ni nada, sino que lo agarraron y lo tuvieron con él y lo enseñaron tanto que Pablo habla de él como que si fuera un apóstol tan grande como él o mayor que él. Entonces a eso me refiero, no nos dejemos sellar. El sello es un sello espiritual, no es un sello carnal, es un sello espiritual, y la palabra lo sigue diciendo. Y aquí tengo un montón de versículos que comencé a buscarlos, a anotarlos, porque a mí se me olvidan, porque yo no me sé la Biblia como otras personas. Aquí los anoté y se los voy a dar para que ustedes lo investiguen y se van a dar cuenta que el sello no es ningún sello que el que nos van a poner. Eso es parte del proceso de la ciencia, que el Señor también nos advierte. Pero el sello de aquellas personas hace 2000 años que nunca se lo pusieron, sí se lo pusieron. Y es el sello del enemigo, es el sello de su mal comportamiento, de aceptar las cosas del mal, los que hacen hechicería, los que andan por ahí haciendo cosas malas, ya sabemos que como de la sexualidad y la diversidad de sexo o de cosas que están pasando con niñas y adultos, niñas y niños. Entonces, eso es un sello, ya está sellado. Ya el enemigo te selló para él, pero es porque tú se lo permitiste. No queráis por un manjar. La palabra del Señor es un manjar. Por eso es que le dice a Juan, dulce para la boca, pero amargo para el estómago. Digerir el manjar, para muchos no pueden. Y se molestan. Por eso es que la palabra aquí nos advierte de eso. Destruir la obra de Dios. Es decir, no quieras por un manjar destruir la obra de Dios.
escandalizando al prójimo. Es verdad que todas las vidas son limpias, pero hace mal el hombre en comer de ellas con escándalo de los otros. Lo que es pecado es pecado. Lo que no está bien, no lo disfrute. Porque la palabra habla de tres cosas: palabra, obra y los que se hacen que no saben, la omisión. Y la palabra también dice: no te hablo como ignorante, les hablo como personas que están en Cristo. Y el que está en Cristo tiene derecho a saberlo todo, porque haremos cosas mayor que Él. Y al contrario, hace bien en no comer carne, y en no beber vino, ni en tomar otra cosa por lo cual su hermano se ofende, o se escandaliza, o se debilita en la fe. Hasta aquí voy a llegar, para hablar después de los sellos también. Cuando habla aquí de carne, estamos hablando, es como el que se acuesta con una mujer que es casada. Está comiendo carne sacrificada. Eso lo dice en Proverbios y en otros libros. Está comiendo carne sacrificada. Es como que yo me vaya y sepa que a alguien le van a hacer daño y mire para otro lado porque no es conmigo. Estás comiendo carne sacrificada. Eso es carne, estás comiendo carne. Y dice la palabra: comerás el brazo de tu hermano. Y es verdad, no es que se va a comer el brazo, sino que es tu hermano. Y todavía sí lo vas a malponer con la congregación o con la humanidad, delatándolo para que Satanás le ponga el sello. No, ¿verdad que no? Entonces, cuando habla del vino, no es vino, de tomar vino, que sí bueno, yo he investigado en la Biblia que sí se puede tomar una copa de vino uno, pero no por cuestiones de grosería del mundo. Por ejemplo, en el caso de Tito, creo que fue que Pablo le dijo: tómate un trago de vino para el estómago, para que haya buena digestión. Y el Señor también tomó vino, fue para eso, porque después de una comida, una copa de vino, si es vino de verdad, no adulterado, pues estás tomando algo que es para el bienestar de tu estómago. Cuando te pones una inyección o un medicamento que contiene, en este caso, bueno, marihuana, pero no recuerdo que el extracto de la marihuana o el extracto de la hoja de coca, no es que te estás drogando, es un remedio. Pero como dice aquí la palabra: yo bien sé que estoy seguro, según la doctrina del Señor Jesús, que ninguna cosa es de suyo inmunda, sino que viene a ser inmunda para aquel que por tal la tiene. Si agarras cosas de estas y las usas para drogarte, pues claro que es inmunda. Pero si es para un bienestar de salud, no es inmunda. Entonces hay que tener un discernimiento en las cosas del Señor. Me voy a cómo se pierde y cómo se gana el sello, al libro de Génesis 38, 18. Y miren lo que dice: cómo pierde uno, cómo pierde el sello las personas por nada, por prostituirse, por llevarse por la prostitución. 38, 18. Aquí está. Ajá. Dice así: a lo cual dijo Judá: ¿qué prenda quieres? Esto fue cuando Judá, la que era su yerna, se disfrazó de prostituta y él la tomó por prostituta. Y era el rey, el presidente de la tribu. Y todavía vendió, lo que vendió el cordón, vendió el báculo y vendió el sello. Lo cambió por una prostituta. Dice la palabra que venderán un hijo por un trozo de pan. Cuando habla de eso, no habla de la gente común. Están hablando de las personas que tienen congregaciones y por tener más dinero o por tener más fama, venden la gracia del Señor, el báculo, el cordón y el sello. Entonces, el sello que el Señor le dio, con lo que lo selló y le dio autoridad, pues lo perdieron por otro sello que es contrario al sello del Señor. Es el sello del enemigo, que es el sello del pecado. No se les olvide, el sello no es un sello como tal que le van a poner a la gente en la mano, porque la palabra habla en Apocalipsis más sellos de Dios que del mismo Satanás. Nombra muchos sellos, los 7 sellos, más el sello que le puso al infierno, más el sello que tal. El Señor está lleno de sellos. Si pone sello por esto, pero ¿qué es el sello? El sello es la autoridad, la aprobación del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Padre Celestial. Ese es el verdadero sello. Ahora, que nos quieren confundir a nosotros con un sello para nosotros condenar al que lo tiene, entonces es una trampa del enemigo y es una trampa de los servidores del enemigo, lamentablemente. Entonces viene aquí la mujer y le dice: ese anillo o sello, es decir, ese anillo o sello tuyo, respondió, y el brazalete y el bastón que tienes en la mano. Quedó pues entonces embarazada la mujer. Es decir, así se concibe un hijo en una congregación de prostitución.
Y cuando digo prostitución no lo digo desde el punto de vista carnal, lo digo desde el punto de vista, como lo llama el Señor, de un ramerismo espiritual, de un ramerismo que no tiene nada que ver con las buenas prácticas y costumbres del Señor. Por eso el Señor se divorcia de Israel. Y está en Malaquías y está en Isaías, que mejor lo explica. Pregúntale a tu madre por qué le doy carta de repudio. Es el sello que se puso aquel hombre, perdió el sello que Dios le dio y adquirió otro sello por placer, por el mero placer. Y tuvo no uno, tuvo 2 hijos. Esta mujer tuvo 2 hijos y era su yerna porque no conseguía esposo. Y así la otra mujer que fue picada en 12 partes porque también la violaron. Y así en lo sucesivo. Les voy a leer aquí Job, que también habla de sello, para la gloria y honra de mi Señor. Job 38, Job 38, versículo 7. Para que ustedes entiendan qué es el sello. Por eso es que la palabra dice, lean las escrituras porque parece que allí está la verdad. Mira, yo me quedo así a veces pasmado, digo, Dios mío, ¿cómo es que el Señor nos enseña tanto? ¿Y cómo es que nos amarramos a entendimiento de hombre o a comprensión de hombre? Cuando el Señor nos explica todo esto en cualquier Biblia, que sí les recomiendo a mis hermanos o a los que siguen al Señor, que lean Biblias antiguas, no lean Biblias viejas, nuevas, porque las Biblias antiguas tienen una mejor traducción y otra. No existe ni la Biblia católica, ni la Biblia testigo de Jehová, ni la Biblia evangélica. La Biblia es una sola. Queda de parte de uno entender qué dice el Señor. Y dice la palabra que todos aquellos que estén en Cristo Jesús saben cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y cuando te pone un sentir, que llaman los que son hinduistas, le dicen el sexto sentido, o estos que hacen el tarot y esas cosas, el sexto sentido es nada más y nada menos que un espíritu que el Señor nos regaló a todos, que todos lo tenemos, para que cuidar. El mar es el mar de personas. ¿Qué es el dique? ¿Por qué le puso un dique? Porque del mar es que vienen todas, el Leviatán, pues, que aquí mismo no lo dice. Del mar es que viene el Leviatán, pero el mar de la mentira, el mar de las costumbres, de sus propias razones, del que nadie más sabe nada sino yo. Ese es un Leviatán. Cuando tienes esa contienda con las cosas de Dios o con tu propio espíritu, que es el espíritu que el Señor puso en tu corazón, cuando hay esa contienda tienes un Leviatán. No es un monstruo de 7 cabezas, es un Leviatán. Y es un espíritu que está dentro de ti, forzándote, y más tu propio razonamiento de libre albedrío, a hacer cosas que no se deben hacer y a creer lo que a mí me dé la gana de creer. Y no es verdad. Tenemos que ser dirigidos con el sello, el bastón y el báculo del Señor. Entonces, ¿qué me alababan? Las nacientes astros prorrumpían en voces de júbilo, todos los ángeles o hijos de Dios. Ángeles. Bueno, lamentablemente muchas congregaciones no tienen seno para sus hijos recién nacidos. El que llegó se entregó, ya Cristo lo cambió. No, el trabajo de nosotros los cristianos, tanto el que no sabe nada de la Biblia como el que sabe, está dando testimonio y está dando prédica, que aceptó al Señor y a Cristo en su corazón y que lo dirige el Espíritu Santo de Dios, y que va a creer cuando alguien le va a decir, mira, vamos a hablar de la palabra y vamos a buscar y vamos a discutirla, a mediar. Y cuando Dios no te va a mandar a hacer cosas a ti, ni te va a condenar porque no diste diezmo, y que no te va a dar bendición. Eso es mentira. El reino de los cielos se compra con diezmo, o no se compra con buena ropa. La gracia, el más humilde, dice la palabra, que el más humilde tiene más chance. Pero ¿cuál es el más humilde? Tanto económicamente como intelectualmente, como aquel hombre llamado Moisés, que no sabía ni hablar o no podía hablar, y le dio a alguien para que hablara. Ese como el que tiene mucho, pero su corazón es el que el Señor, lo acabo de leer, es el que el Señor te bendice, que la ley esté en tu corazón. Esa es la gracia, no es la misma ley escrita, no es la misma ley de Moisés. Todos murieron, dice Jesús, y dice la palabra por allá en Romanos y en otra parte. Todos los que fueron al desierto murieron, y eso que el Señor les dio todo. ¿Pero por qué? Porque el hombre se deja sellar, el sello, otra vez el sello. En vez de mantener el sello del Señor, que no es solamente ya yo soy cristiano y ya no, o yo conozco la Biblia católica y no es eso. Porque dice la palabra que quien conoce los corazones es el Señor, no yo. Yo solamente digo lo que puedo decir, pidiéndole permiso al Señor, y que no me dé autoridad porque no la tengo. La autoridad del Señor, y si en la voz mía hay autoridad, bueno, aquel que está allá dice, oye, me parece que aquel varón está diciendo algo que no me lo habían dicho, voy a investigarlo en la Biblia. Porque tenemos que pedir revelación y confirmación. Y confirmación, no nos quedemos con lo que diga yo o con lo que diga la Biblia, no. Porque la palabra también dice que hay un tercer testamento. Y en ese tercer testamento es el Espíritu de Dios en tu corazón, dando
entendimiento, dándote sabiduría y dándote alertas de que algo está bien. Diques del mar cuando se derramaba por fuera como quien sale del seno de su madre. Cuidemos a estas nuevas criaturas. Cuando lo cubría yo de nubes como de un vestido y le envolvía entre tinieblas, como a un niño entre los pañales. Así nos ama el Señor. Nos da teta, la teta más hermosa que usted se haya, el seno más rico que usted se haya, la leche más sabrosa maternal, la da el Señor. La da el Señor, el primer amor. Y después va a comenzar a crecer, pero ay, Dios mío, ¿quién fuera niño hasta irse de este mundo? ¿Quién fuera niño que solamente se quede con el seno de la madre? ¿Quién pudiera vivir esa experiencia permanentemente y no crecer más nunca? Porque de ellos parece que es el reino de los cielos, sí, de los niños espirituales. Yo admiro a estas personas que tienen 80 años en el Evangelio y solamente van a aplaudir, a cantar y a alabar al Señor, y preocupándose si no tiene real para pagar el diezmo, aunque eso no es bíblico, pero bendito sea el Señor. Pero Señor, ¿quién lo va a jugar a él? Su propio corazón, con Cristo Jesús como testigo. Lo encerró dentro de los límites fijados por mí y puso cerrojos y compuertas. El cerrojo y las compuertas es la palabra del Señor. Y los que hacemos de predicadores y lo que hacemos sí. El pastor tiene una función tan bonita dentro de las congregaciones. Lástima que se distorsionó, o que se ha distorsionado mucho. Que el pastor es el que se encarga de mantener unido al rebaño, no buscando emproblemar a la congregación unos con otros. Eso no es pastor, eso ni siquiera es un lobo. Es como una hiena que no acepta ni a su esposo, que no quiere nada porque se embaraza el mismo, para el mismo y hace todo. No, eso no es verdad. Pero esa es la función de un pastor. ¿Cuál es la función de un profeta? De madurar a la congregación y decirle al pastor: estás haciendo mal. ¿Cuál es la función de un maestro de la palabra? Explicarle a la gente qué significa esto y qué quiere decir el Señor, cuál es el trasfondo del entendimiento de una palabra, para que haya madurez dentro de la congregación y entendimiento para que no lo engañen. ¿Cuál es el fin del predicador? Dar las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús. Pero yo veo predicadores que son profetas, apóstoles, ministros, y bueno, tienen como un general de las 3 guerras mundiales que se han prendido. Es decir, no es verdad. No nos llenemos de ego y de vanidad. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás más adelante, y aquí quebrantarás tus hinchadas olas. No es el mar. Hinchadas olas son la vanidad. Hinchadas olas es la pornografía. Hinchadas olas son esa música horrible que mata personas, las drogas, las guerras, el secuestro de niños, el tráfico de seres humanos y la grandeza de ponerse por encima de la población pobre y dominar a la población. Esa es su hinchada sola. Hasta aquí llegará, y ya llegó. ¿Acaso después de que estás en el mundo diste leyes a la luz de la mañana y señalaste a la aurora el punto por donde debe salir? Hay un libro llamado Enoc, léanlo, o búsquenlo por audiolibros en Google, en YouTube, y van a leer esto que dice aquí Job, que los judíos no lo querían, y de hecho no querían Enoc tampoco, y los católicos tampoco quisieron poner, los protestantes, el libro de Enoc. Habla de quién da la orden. Ahí habla de mundos paralelos, habla de multiuniversos. Bueno, es un libro demasiado profundo. Sería bueno que lo leyeran con alguien que tenga un poco de conocimiento con respecto a leyes de la física, porque es tremendo, es un libro muy profundo. Has cogido con tus manos los polos de la tierra y sacudiéndola a fin de limpiar y expeler de ella los impíos, los que están sellados, los que andan amando al sello de la maldad. Volverá a ser lodo o polvo. Esto vuelve otra vez a aquella confusión que hay, que el Señor nos sacó del barro y nos hizo como unos muñequitos de plastilina. Yo entendí eso también, y lo dice muchas veces la Biblia, y nos explica que no fuimos hechos como la gente cree. Todos los que no tenemos conocimiento del Señor todavía no hemos nacido en el Señor, y somos sacados del barro de la ignorancia, del barro de la mentira, de tantos tipos de barro que hay. Y Él, como gran artesano que es, nos arregla y nos acomoda y nos da esta enseñanza que yo no la sabía. Yo no estudié teología, y hoy en día digo yo: bendito sea el Señor, que el Señor no permitió que me amarrara a conocimiento de hombre. Él mira aquí, volverá a ser lodo o polvo o sello, o polvo, el sello, y durará como un vestido que está
consumiéndose. Volverá a ser lodo o polvo el sello y durará como un vestido que estará consumiéndose. El sello del Señor no es así, no se daña, pero los que tienen sello, que saben que van a ir infierno, que lo saben porque no son ignorantes, que saben que no están cumpliendo con el libro de Hebreos, con el libro de los apóstoles, explica clarito cómo ser cristiano, el cómo cambiar las leyes por la gracia está en Romanos, el cómo saber cómo oró el Señor está en Salmo, el cómo saber qué pasó con el Señor antes de venir al mundo y el Señor lo alertó a Jesucristo cómo iba a ser y nos alerta a todos, está en Isaías, el cómo los mercenarios y las naciones invaden y matan y huyen después porque van a ser vencidas, está en Jeremías, en Malaquías las iglesias y los falsos pastores y así sucesivamente. Todo está en la Biblia, búsquenla. Quitar a los impíos su hechicería o cosas así, han estado en mundos extraños. Saben que eso existe y no necesariamente uno tiene que haber sido eso, yo nunca lo fui. Pero cuando te conviertes al Señor y el Señor te tiene para un fin X, para un fin, te da revelación y te muestra. Y uno ve y dice, Dios santo, yo me estoy volviendo loco. ¿Cómo es que yo estoy despierto y estoy viendo eso? Sí existen mundos paralelos, los multiuniversos. Eso es científico. Léanse el libro de La teoría de las cuerdas de Michio Kaku. Yo no lo entiendo mucho, pero sé que habla de Dios. Matemáticamente explica quién es Dios. Entonces, gloria al Señor que me dio entendimiento, pero yo no es que lo sé completo, pero sé que habla de las cosas del Señor. Dios existe. Dios existe.